Buen día, ¿cómo estás, Walman? Bien, bien. Acá temprano en la Casa Rosada, como te había informado ayer, la novedad de la jornada es que a las 21:40 aproximadamente habrá comenzado la reunión que estaba programada, en principio a las 9, finalmente arrancó en ese momento cuando Espera un minuto, llegó el titular. 21:40, no, que hace 12 horas que están ahí, 21:40. Perdón, 9:40. Habla un poquito más fuerte. Estamos hablando de este sello de goma que es el Vamos ahora Consejo a de eso, Mayo, vamos a sí. eso. Habla más fuerte, sí. Ahora vamos a eso, con el ingreso del titular de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, se dio el puntapié inicial a la primera reunión de un postergado Consejo de Mayo que habían sido anunciados con pompas sin platillos durante la apertura de sesiones del año pasado. Luego fue firmado y rubricado esto por 20 gobernadores. Esto aconteció en Tucumán el 9 de julio del año pasado y hoy empieza a funcionar con la presidencia del jefe de gabinete Guillermo Francos y luego la figura descollante de Federico Sturzenegger como representante del gobierno, el gobernador Alfredo ¿Llegó Cornejo. descollante Sturce? ¿Estaba descollante? Él está desde temprano aquí en la... ¿A qué hora llegó? Nosotros no lo vamos a ingresar porque tiene... Vos llegas más tarde que él. Llegas más tarde que él, me decirlo, sí. Sí, llegamos un poquito más tarde hoy. Pero más allá de esto, entonces te decía, Ritondo fue el último a ingresar, Sturzenegger, está también Gerardo Martínez en representación de la UOCRA, de la CGT, el titular de la UOCRA. ¿Fue validado Carolina por la Lozada. CGT? ¿Finalmente fue validado como representante Sí. de la CGT? Sí, sí. Porque Ahora había vamos una con eso, discusión, si ¿no? querés. Sí. Ahora vamos con eso, pero sí, efectivamente está validado por la CGT. Carolina Lozada en representación del Senado. Está también Martín Rapalini, el ex titular de la UIA de la provincia de Buenos Aires, consolidado como titular de la UIA a nivel nacional, y en un contexto en el cual, bueno, el gobierno viene ayer de ofrecer la nada misma a los gobernadores, en una reunión en la cual recibieron al principio del cónclave 22 jefes, caciques provinciales, la ausencia de Infran y Valdés, a Lisandro Catalán y tu amigo Guberman, que fueron con las manos vacías, sin ninguna novedad, a ofrecerles a los gobernadores lo mismo que venían diciéndole hace tiempo, que es decir, ocúpense de la obra pública con sus propios recursos, y ante esto la respuesta de los gobernadores mostrando lo que ya le habían acercado a Guillermo Francos 13 días atrás, esto de repartir directamente el impuesto a los combustibles con un 56% a las provincias y un 10% solamente al gobierno nacional, luego por supuesto lo que va destinado a discapacidad y a otros sectores. Y por otro lado, también lo que atañe a los ATN, que deben dedicarse a las emergencias, pero será entregado a las provincias. O sea, estamos en el mismo lugar que en aquella reunión de diciembre de 2023, cuando habían venido todos los mandatarios provinciales a encontrarse con Javier Milei al inicio de su mandato. Pasaron 18 meses y el recorrido vuelve al punto de partida. No hay ninguna novedad. Y ahora, la conformación de un organismo en el cual tampoco sabemos qué se va a discutir y tampoco sabemos qué va a entregar el gobierno, pero ya podemos anticipar, viendo la bola mágica, que no va a haber demasiadas novedades. Independientemente de esto, muy contenta se la vio, por ejemplo, a Carolina Lozada al ingresar, y si querés, escuchamos algo de lo que decía a los periodistas que estábamos aquí aguardando el ingreso de los miembros del Consejo de Mayo. Dale, la escuchamos. Vamos a hablar de los 10 temas, 10 puntos firmados por los gobernadores el 9 de julio pasado, se acuerdan seguramente. Hoy, más que nada, va a ser charlar sobre la dinámica que va a tener el Consejo de Mayo, cuáles van a ser los primeros puntos a tratar, y bueno, las fechas en donde nos vamos a seguir reuniendo, ¿no? La idea es que cada uno de nosotros traiga propuestas. Y bueno, nosotros ya en el equipo estamos, desde el principio apenas me dijeron, trabajando en diferentes... ¿Cuáles trajo, senadora? No, hoy no, porque
porque hoy era solamente con este objetivo, pero estamos trabajando en propuestas de todos los temas, de cada uno de los temas nos dividimos para generar esas propuestas que, bueno, que vamos a traer al gobierno para generar, como te decía, estas políticas públicas que se transformen quizás muchas en leyes. Bueno, ahí estaba, ¿no? La promesa que desde este Consejo de Mayo salgan futuras leyes sobre la mesa, que está la reforma laboral, la reforma jubilatoria. Básicamente hay una reforma impositiva, pero se descarta que esto vaya a suceder previo a octubre, donde el gobierno tiene que consolidar sus mayorías, ¿no?, en el Parlamento. Sí, además de eso, todo lo relativo a qué es lo que efectivamente va, porque esas son las necesidades del gobierno. ¿Qué necesitan de las de la provincia? Bueno, en el caso de Carolina Lozada también le pregunté por el veto de esta mañana de Javier Milei a la emergencia para la zona de las inundaciones. Ella me respondió, bueno, yo voté a favor de esa salida. Lamentablemente no tuvo una respuesta para ofrecer en cuanto a su impresión de que el gobierno definitivamente abandone cualquier posibilidad de modificar un ápice o moverse media pulgada, medio centímetro, medio micrón de lo que es su ajuste cotidiano. Después, la palabra de un conocido tuyo también, más vinculado a la economía, el titular de la UIA, más allá de lo formal y de, por supuesto, la consulta de algunos otros colegas acerca del interés que puedan tener en la reforma laboral, la necesidad de adaptar a las empresas para poder salir al mundo, este viejo y conocido ladrillo, le consulté acerca de la situación del presidente hablando acerca de la necesidad que si tiene que cerrar empresas, que cierren. Esta fue la respuesta que me dio Rapalini, si la pudo bajarme acá. Sí, la escuchamos. ¿Qué le dicen a aquellos miembros de la UIA que parece el gobierno les sugiere que cambien de rubro, que cierren la empresa, que importen, que despidan trabajadores y armen otro proyecto? Bueno, no es lo que nosotros venimos conversando. O sea, yo creo que hay un desafío que tiene el sector industrial, que es adaptarse a esta nueva instancia de estabilidad y de competitividad. Lo que pasa es que necesitamos condiciones para poder competir. Ese es lo que nosotros estamos reclamando y lo que se discute dentro del seno de la UIA. Pero el gobierno insiste con que no es nada malo que sí tenga que cerrar una empresa. El presidente señala constantemente que es algo normal del capitalismo, que se tenga que cerrar, que tenga que desaparecer. No es lo que hemos hablado nosotros con los distintos representantes del gobierno, que tenemos relación de la Secretaría de Industria o el Ministerio de Economía. O sea, hay preocupación de que haya una reactivación de la actividad y que todas las empresas puedan, adaptarse a esta nueva etapa, que seguramente es mucho más exigente, pero bueno, ese es el desafío que tenemos como industria, poder, enfrentar este nuevo desafío. Increíble el nivel de negación de Rapalini. Ayer también lo escuchaba hablar con Carlos Pagni. Insiste, ¿no? Forma parte de ese poder fáctico, porque hay que decir, la Unión Industrial Argentina conforma el grupo de los 6, que es el grupo donde la mesita donde se sientan los actores de la economía real. Allí participa la construcción, la Cámara de Comercio, la Bolsa, los bancos, la sociedad rural. Y se ve en esa mesa que Rapalini representa muy bien como esta condescendencia, ¿no? Como esta condescendencia frente a un fantasma mayor. Porque es cierto que el gobierno no tiene contemplado en su modelo a la peruana, y después cuando vayamos a economía vamos a ver por qué, un desarrollo industrial. No cree ya en la industria en este siglo XXI determinado por una economía global y apuesta a un perfil de servicios. Después podemos discutir, ¿no?, la calidad de esos servicios, pero en su ideario no está contemplada la industria. El nivel de negación de Rapalini frente al planteo del gobierno, porque fue muy clara tu pregunta y va en ese sentido, y sin embargo dice, bueno, no es lo que me dicen los funcionarios a mí. ¿Cuánto más va a poder sostener la interna hacia dentro de la Unión Industrial Argentina cuando uno ve cómo vienen los metalúrgicos, cómo vienen los textiles, cómo vienen los madereros? Sí, está claro que, por supuesto, que los funcionarios que se relacionan con él directamente no le
no le dirán esas cuestiones, aunque tenemos el recuerdo. Claro que se lo dicen, se hablan de la destrucción, lo dicen claramente, digo, se lo dicen, quizás no le dicen, bueno, la destrucción schumpeteriana, pero fíjate ya mismo en la declaración de Rapalini dice, las industrias nos tenemos que acomodar a esta nueva estabilidad, que podríamos discutir a qué llama estabilidad, qué es la estabilidad para la industria. Dice, y esta nueva estabilidad y esta nueva competitividad. Y una oración después, dice, nosotros pedimos que nos den condiciones para poder ser competitivos. Esto que desde la Unión Industrial Argentina hablan de equilibrar la cancha. Y ahí hay una contradicción, dice, se tienen que amoldar a este planteo de competitividad que les hace el gobierno, donde claramente no son competitivos frente a la apertura importadora, o tienen que ir a confrontar por que le den garantías para ser competitivos. Hay una contradicción misma en la propia declaración de Rapalini que ni siquiera requiere una repregunta, porque lo que se ve allí es una condescendencia, un aguante, una resistencia frente a un fantasma mayor que en esta mesa se instala como el peronismo, ¿no? Una mesa que se reconoce como profundamente antiperonista frente a todo. Entonces cualquier amenaza de que eso pudiese avanzar es mejor bancar lo que hay, ¿no? Sí, yo creo que eso se reitera en cada uno de los ámbitos en el que el gobierno negocia, ¿no? Porque nosotros venimos hablando, bueno, hoy la primera tema que te toqué fue esta negativa a ceder algo a los gobernadores. La relación con el PRO pasa algo similar. En la relación con la UCR de los Peluca, lo mismo. Bueno, muy interesante lo que cómo se le está flanqueando. Si uno hace un repaso, a esta altura nosotros descontamos, ¿no? Que todos tenemos actualizados los feeds, los títulos de los portales, pero haciendo un tejido, un entramado, si uno ve, por ejemplo, que los intendentes radicales, que hay un grupo de intendentes radicales que claramente no quieren un acuerdo con la Libertad de Avanza en la provincia. Estamos hablando de los intendentes radicales bonaerenses. Si uno ve que finalmente la oposición parlamentaria consiguió citar a Karina y que Karina vaya al Congreso en el marco del caso Libra. La negativa ante los gobernadores y cuál vaya a ser la respuesta que le den los gobernadores frente a esta bajada definitiva de persiana, porque digo, te la van bajando a poco, listo, te cerró el boliche, te dijeron que no, ¿cómo vayan a reaccionar? Y lo propio, si uno va a ver una modificación del día de hoy en el boletín oficial del presupuesto de la Nación, donde amplía las partidas presupuestarias, sobre todo para salud, en medio del conflicto con el Garraham, uno puede detectar, y después vamos a ver cuáles son los indicios en el frente económico, uno puede detectar que el gobierno se le está achicando el margen de maniobra, ¿no? Sí, yo lo que te decía, y recapitulando te decía, no acuerdan con los gobernadores, no acuerdan con el PRO al que le vienen prometiendo también, no acuerdan con la UCR Peluca al que también le venían prometiendo. También tienen de alguna manera un acuerdo con la UIA a la que no le entregan nada, y lo propio con la CGT. Que lo único que efectivamente, esto volviendo a lo que vos decías, amalgama a estos sectores es el odio al kirchnerismo. Está claro, y eso es lo que venimos viendo. Y eso es lo que venimos viendo, digo, desde el principio de gobierno, en sentarse con los gobernadores, pero nunca terminar de soltar los fondos ni atender esas demandas que son muy claras, después las podemos repasar, qué es lo que están pidiendo, tampoco están pidiendo nada, ni están llevando una confrontación justa, lo que significa la administración del sector público nacional, no lo están poniendo en estos términos, sino que cada uno está yendo a pelear por sus cajitas, o sea que también están aportando mucho a esta desfederalización del país y disolución del Estado Nacional, más allá de este tira y aflojo con los gobernadores que viene desde principio de año, este maltrato al PRO que lo toma como un apéndice de su espacio político, subyugándolo, y esta es la intención de la Libertad Avanza. Esta suerte de confrontación a la que no llega negociando, bueno, se le empieza a dar vuelta a la tara en términos políticos. En términos políticos tenía básicamente un liderazgo indiscutido, Javier Milei, más allá de que carece de espacio político, pero sí cuenta con un gran liderazgo. Ese liderazgo empieza a encontrar algunos limitantes. ¿Y de dónde se ve? Bueno, por ejemplo, en la citación a Karina hoy al Congreso de la Nación, en tener que ampliar la partida presupuestaria para el Garraham, un liderazgo donde, bueno, la propia realidad lo va achicando ese grito, ese aullido, ¿no?, que es la forma de gobernar que tiene el presidente. Sí, a esto, bueno,
Por último, comentarte que también llegó, como te decía, Gerardo Martínez. Consulté en la CGT, te leo textualmente lo que me respondieron. Sí. Gerardo va a la reunión con la plataforma productiva de la Confederación General del Trabajo como tema de mediano plazo y salarios, homologaciones, jubilaciones, desregulaciones y administración del comercio exterior como temas de coyuntura, una agenda condicionante. Es decir, efectivamente, Gerardo Martínez, quien es el principal interlocutor, y lo ha sido, por ejemplo, con el propio gobierno de Mauricio Macri y ahora con Javier Milei, viene con una agenda en la cual lo único que el gobierno quiere obtener de allí es el tema de la reforma laboral, cuando ayer ya te metió el tema de la modificación a las indemnizaciones. Pero si quieres lo escuchamos y con eso cerramos por ahora y volvemos más tarde. Escuchemos a Gerardo Martínez. ¿Y qué posición trae el sindicalismo a lo que promueve el Consejo de Mayo, que es una eventual reforma laboral, Martínez? Bueno, eso es un anuncio, no forma parte de la agenda, me parece, y creo que la postura de la CGT está determinada en los distintos documentos, en las distintas solicitadas, y reafirmando las acciones sindicales como los planes de lucha con las acciones... ¿Lo van a respaldar? No, por supuesto, es decir, la CGT, yo vengo como la voz de la CGT a esta reunión, vengo con la ansiedad de que el gobierno escuche, entienda y comprenda y generar un diálogo tripartito con la asistencia técnica de la OIT a nivel de Ginebra. ¿Traen reclamos, por ejemplo, limitar el derecho a huelga? Los reclamos están en los documentos, son los mismos reclamos. ¿Los van a ratificar? Es lo que vamos a ratificar, y lo que ratificamos también es lo que yo manifesté en la conferencia de la OIT. Bueno, está clarísimo, ¿no? Uno escuchaba las voces de quienes van a participar hoy de esa mesa que se llama Consejo de Mayo, que viene anunciándose desde hace un año. Hoy es bueno, nos vamos a ver las caras, vamos a sacarnos la foto, vamos a darle un poco de centralidad política al gobierno nacional, pero a las claras no se va a discutir nada, no va a haber nada discutible en esa mesa, ya en tanto y en cuanto la CGT, y no estamos hablando ni siquiera de Germán Martínez, la CGT en el mensaje que te traslada Wallman, dice como agenda de mediano plazo la homologación de las paritarias que hoy no están siendo homologadas por encima del 1%, con una inflación que concedas, el número que concedas está muy por encima de esos acuerdos, ¿no es cierto? Sí, está. A ver, yo entiendo que el gobierno no tiene ningún interés en negociar, lo ha demostrado a lo largo del año y medio y con las elecciones de por medio, reforzando su discurso, en el cual recalcamos, siempre lo digo en el programa, ¿no, Lu? En el sentido de que el gobierno siempre se siente vencedor. Si no sale un proyecto es porque la encasta lo impide, y si efectivamente se concreta es porque está avanzando la libertad, carajo. Y este es el nudo gordiano del enfrentamiento que siempre se da entre el gobierno y otros sectores. Y es el que, en definitiva, va a adoptar de aquí a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, con la reiteración del el cantito kirchnerismo o libertad, y lo que suceda un mes más tarde en las elecciones nacionales. Nos quedamos por acá, si te parece, Lu, y volvemos más tarde. A las claras, el Consejo de Mayo es un blef, no es más nada que una foto vacía donde la gran pregunta es por qué representantes de la oposición, representantes todavía del sector de los trabajadores, el titular de la Unión Industrial Argentina se presta, ¿no?, a este encuentro, una ronda para decirnos los nombres de dónde venimos y qué es lo que queremos.